Vamos. Listo. Vamos. Bueno, para empezar, todas las personas que tengan el sonido de lo que lo apague para que no se colapse y se pueda escuchar bien la ponencia. Mi nombre es Paulina Gaetán, soy trabajadora social, formo parte de la Multicolor y para mí es un honor presentar a estos dos colegas que van a exponer hoy. Como todos saben, la temática que nos reúne a todos son los procesos de intervención en salud, apuntes sobre el contexto y aproximación a la dimensión práctica operativa. Y bueno, vamos a empezar a presentar a nuestras colegas para que no me tengan que escuchar a mí tanto tiempo. Marta Cimarosti es licenciada en Trabajo Social, posee una trayectoria de 24 años de experiencia profesional. Ha trabajado en desarrollo social, educación y salud. Actualmente es trabajadora social del Patronato de Liberados, es docente y directora del Instituto Superior número 48 de Coronel Suárez. Participa activamente del Colegio de Trabajadores Sociales, está terminando su proceso de tesis en la maestría en Trabajo Social en la Universidad Nacional del Centro. Y Laura Paradela, por otro lado, es licenciada en Trabajo Social, trabaja hace 14 años en docencia y salud pública. Actualmente es instructora en la residencia de Mercedes y docente en la UNLU. Integra el equipo de covisión del Distrito Mercedes e integra el ISTEP. Y también está en su tesis de la primera maestría no arancelada de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, de parte de toda la Multicolor y todos los colegas que hoy están participando, le damos la bienvenida y les dejo su momento para que expongan. Muchas gracias. Bueno, Paulina, gracias. Gracias a vos y a todas las compas de la Multicolor por generar estos espacios, ¿no? Por seguir apostando a espacios de encuentro y de reflexión. Y un poco la propuesta con Marta, cuando estuvimos dialogando bastante para pensar el encuentro de hoy, fue armar una presentación de aproximadamente 15, 20 minutos cada una para después intercambiar, ¿no? Porque la verdad es que ahí estamos viendo caras y son muchas compas con muchas trayectorias, con muchos procesos de trabajo interesantes para intercambiar, así que compartimos algunos elementos para dejar después, si les parece, un buen rato para el intercambio y seguir profundizando sobre elementos que consideren, ¿sí? Bueno, en principio la propuesta, como les decía, es reflexionar en clave colectiva y crítica, no solo las particularidades de la pandemia, sino identificar cómo en ella se expresan lógicas históricas del proceso de trabajo en el espacio socioocupacional de salud desde el trabajo social. Por supuesto, no entendemos al trabajo social a partir de sí mismo, ni en su dimensión endógena, pero sí consideramos necesario e indispensable problematizar diversas dimensiones que se ponen en tensión a fin de inscribir nuestra intervención en un marco profesional regido por leyes, por un código de ética, y sobre esto Martita después va a estar desarrollando. Entonces, la propuesta es poder problematizar cómo en estos contextos se profundizan las expresiones de las crisis, se torna indispensable poner en diálogo qué expresiones particulares adquieren los procesos de intervención en el marco de una pandemia. ¿Cuáles son las rupturas? ¿Cuáles son las continuidades hegemónicas que se ponen en debate? Y por supuesto identificar estrategias que han sido de resistencia y disputa en los procesos históricos que se vienen dando y que muchas de ustedes seguramente son partes y han participado, a fin de estar pudiendo pensar hoy nuestro cotidiano de intervención, que es sumamente complejo, abrumado, variable e inestable. Entonces, otra explicitación que me parece imprescindible es que, si bien vamos a estar pensando los procesos de intervención en salud, para nada se reducen a quienes trabajamos en el ámbito sanitario, en hospitales o en centros de salud, porque todos sabemos que nuestro trabajo es indispensable en la articulación con los servicios locales, con organizaciones de los territorios, comedores y demás instituciones, pero la particularidad es que esas instituciones, en su mayoría, estoy pensando en ANSES en un primer momento, en las escuelas y demás, están realizando su trabajo, están trabajando, pero de manera remota. Y una particularidad que tuvimos quienes trabajamos en los espacios de salud es que estamos trabajando desde el primer día de manera presencial,
y también de manera remota. Y esto tiene particularidades, y se nos impone pensar qué particularidades tienen las estrategias de articulación en un marco de pandemia con una lógica del trabajo alterada, modificada. Entonces, para explicitar un poco cómo organizar la presentación, traía Paulina al comienzo, ¿no? Bueno, damos el encuentro, las compañeras propusieron pensar sobre procesos de intervención en salud, ¿no? Entonces hay como 3 categorías que nos ordenan y que se tornan indispensables para analizar el proceso de intervenciones, en qué condiciones concretas, subjetivas y objetivas estamos desarrollando los procesos de trabajo, en qué contexto, en qué momento histórico el sistema de salud se estaba desarrollando, y de qué salud estamos hablando cuando estamos hablando de una pandemia, ¿no? Porque estar analizando desde el ámbito sanitario nos impone identificar y volver a poner sobre la mesa qué concepción de salud está operando en este momento. Entonces, para comenzar, me permito comenzar desde una afirmación, que es que el concepto de salud que está operando y ordenando las lógicas de los programas, la organización de los trabajadores y de los circuitos de atención, están reproduciendo un concepto hegemónico biologicista de salud. Y algunos ejemplos y expresiones concretas en las que me baso para decir estos son, en principio, que cuando se habla del COVID se habla de un virus, incluso en algún momento se llegó a hablar de un amigo invisible, ¿no? Y la prioridad estuvo en garantizar la cantidad de camas, en traer respiradores, los aviones, ¿no? Nos muestran los aviones, que por supuesto son necesarios, pero no son lo suficientes ni lo único de que hablamos cuando hablamos de salud. Otra expresión es que en las publicidades nos transmiten de que si los individuos nos quedamos en nuestras casas, el virus no se expande, haciendo un reduccionismo individualizado y de responsabilización fragmentada de un virus que se está expandiendo a nivel mundial producto de un proceso y un modo de producir determinado y de expansión del capital. Por otro lado, una y otra vez, cuando hay que hablar del COVID, quienes hablan del COVID en los medios masivos de comunicación son les epidemiólogos, les médicos, en algunos casos cuando se nos refiere a los equipos de salud se habla de los enfermeros. Entonces en estas expresiones también se refuerza un concepto de salud reducido a su dimensión biológica. Otra expresión tremendamente grave y que ya fue denunciada por muchísimas organizaciones es que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, y muchos de los municipales decidieron no abonar el bono, que también se podría problematizar, que es lo que se paga con esos 5.000 pesos que cobraron quienes cobraron, porque por ejemplo yo trabajo en un hospital, pero como soy docente tampoco cobré, ¿no? Es el recorte del recorte, ¿no? Entonces, acá lo que el gobierno hizo fue darle un valor concreto y simbólico diferenciado. Y me atrevo de vuelta también a decir que desvalorizaron a quienes realizamos dentro del sistema de salud algunas tareas, o peor aún, a quienes laburan en el primer nivel de atención con el laburo enorme e impecable que desarrollan muchísimas compañeras que están en el primer nivel de atención. Entonces, pareciera para este discurso y para estas políticas concretas del gobierno oficial que a quienes hay que pagarles porque sí están trabajando en la pandemia son quienes están hisopando y quienes ponen el respirador, y no hay quienes estamos desarrollando estrategias de intervención para garantizar la reproducción de la vida cotidiana que tiene múltiples expresiones en los acompañamientos que realizamos en territorio. Estos ejemplos, por tan solo mencionar algunos, yo cuando los iba pensando y nombrando, se me venía a esta frase que sintetizó tan contundentemente Jorgelina Matusevicius, que dice que abordando lo aparente se invisibilizan las causas que lo determinan, ¿no? Entonces, estas expresiones son propios de un modelo hegemónico, biologicista, individualizante, que descontextualiza el modelo de producción y reproducción en los que se está desarrollando esta pandemia. Por el contrario, pensar una pandemia en clave y desde una perspectiva de la epidemiología crítica nos invita a problematizar e identificar que no es el barbijo, o por lo menos no va a ser únicamente el uso del barbijo, lo que va a determinar si contraemos el virus o no, sino que es el modo en que vivimos, el modo de producción vigente, cómo se usa la tierra, si se fumiga, si no se fumiga, quiénes son los dueños de esa tierra, qué alimentos se producen de esas tierras. Sintéticamente, como dice Jaime Briel, un referente de muchos, epidemiólogo ecuatoriano, él dice:
hay que analizar las determinaciones que hacen a la reproducción de la vida o la reproducción de la muerte. Quienes trabajamos en salud laburamos con familias donde la problemática de la vida cotidiana y la salud están directamente relacionadas con si tienen agua potable o no, con si tuvieron o si perdieron el laburo, cómo eso impacta en la organización, en el acceso a determinados recursos o no, si se pudieron tomar licencias en sus trabajos o no, si viven en zonas rurales, los malabares que tenemos que hacer porque las personas han discontinuado sus tratamientos y esos tienen serios impactos en su salud, ni hablar las complejidades que implica acompañar a mujeres en situaciones de violencias en contexto de asco, ni hablar los modos ni las estrategias que implican que una mujer pobre, migrante, tenga que abortar. ¿Por qué? Porque las formas y los circuitos que debe realizar una mujer pobre para abortar en el marco de las ASPO no son los mismos ni las mismas condiciones en las que lo realiza una mujer hoy en Recoleta. Algo que puso sobre la mesa la pandemia es que el capitalismo opera inscribiendo la muerte en su proceso de producción y reproducción. Y para cada clase social el modo de vivir y de morir es diferente. Y no estoy diciendo con esto, por supuesto, que hay vidas que valgan más o que valgan menos. Lo que estamos diciendo es que hay personas que fallecieron porque venían de viajar en Europa, y hay mujeres y personas, que fallecieron porque no tenían agua potable ni jabón para lavarse las manos. Entonces, lo que estamos pensando y proponiendo es que el trabajo social, marcado en una perspectiva crítica, lo que tiene que identificar es que los procesos de salud, enfermedad, atención, están directamente vinculados con la condición de clase social a la que se pertenece. Otra dimensión, perdón, yo hablo medio rápido, pero también para poder optimizar el tiempo del intercambio. Otra dimensión que decíamos que íbamos a hablar es en qué coyuntura y momento histórico se da esta pandemia. Esto tiene que ser problematizado. Algo que no para de repetir el gobierno es que el ASPO, las primeras medidas de aislamiento tuvieron que ver con la necesidad de fortalecer el sistema de salud, con la necesidad de ampliar, con la necesidad de reparar. Ahora, lo que vale preguntarse es, ¿y si no hubiera aparecido la pandemia? ¿No era necesario que los techos de los hospitales no nos goteen? ¿Que no tengamos que dejar de ir a laburar porque no tenemos ni siquiera una silla donde sentarnos? El sistema de salud viene históricamente desfinanciado y precarizado en la Argentina. Quienes trabajamos hace muchos años en el sistema público de salud, sabemos que el cotidiano laboral está atravesado por la precarización. Por lo cual, lo que la pandemia vuelve a develar es este carácter precarizador. Pero lo que es también indispensable analizar es este doble carácter en clave de totalidad de esta precarización, porque lo que venían siendo precarizados son las políticas sociales en general y sanitarias en particular. Por un lado, bueno, ya muchos sabemos, ni hablar que los programas han sido fuertemente atravesados por recortes, que son cada vez más focalizados, desfinanciados, el avance de la CUS, la burocratización, las miles de planillas que tenemos que completar para laburar, y nada de todo esto está orientado hacia un horizonte de un sistema de salud universal, sino cada vez más fragmentado y precarizado. Por otro lado, volviendo a pensar la precarización, lo que esto nos interpela, como decía al principio, es la propia precarización que se expresa y que es parte del proceso de intervención en la precarización de las condiciones de trabajo. Nosotros en el día a día, apenas empezó la pandemia, tuvimos que batallar por un barbijo y por alcohol en gel, porque los recursos estaban sumamente cuidados y la prioridad eran las médicas, Las trabajadoras sociales, como no estábamos hisopando, teníamos que esperar a ver si había, completar la planilla. Ni hablar que históricamente, porque para expresar claramente cómo hay rupturas y continuidades, Históricamente, para realizar una entrevista, nos tenemos que ir al patio, tenemos que pedirle por favor a la infectóloga si nos deja un ratito el consultorio, porque no tenemos lugar en un servicio con 4 trabajadoras sociales, cada una para desarrollar una entrevista con la confidencialidad que eso requiere. A veces pareciera ser una utopía exigir una impresora para imprimir un informe. No, nos lo tenemos que mandar por mail, llegar a casa, imprimirlo al día siguiente, llevarlo, cosas que ya todos ustedes saben muy bien. La precarización es parte del cotidiano laboral.
y ya venía haciendo, pero que sea históricamente y cotidianamente la precarización parte del proceso de trabajo, no significa que deba ser nuevamente problematizado e identificar las expresiones particulares que adquieren en la pandemia. Otra expresión concreta es que el gobierno desde el primer día dijo, no, las empresas tienen que poner combis para llegar a los trabajadores, y del sector público, las trabajadoras que tenemos que llegar al hospital. ¿Quién nos garantiza que tenemos que llegar? Muchos de nosotros vivimos en pueblos con rutas, ¿no? Yo para llegar a laburar viajo 30 kilómetros, y los micros de larga distancia están cortados. Si yo no pongo mi auto, si yo no pago mi nafta, la gente no es atendida, las trabajadoras no acceden a su derecho a la educación, porque yo desarrollo clases. Y esto lo que pone en evidencia es que si las trabajadoras, como el teletrabajo se está diciendo, ¿no? Esto lo que evidencia es que si los trabajadores no ponemos los recursos, la asistencia no es garantizada. Y esto es parte de la precarización que debe ser denunciada y problematizada, porque por supuesto lo que opera es la naturalización al ser cotidiano, ¿no? En este marco hay muchas instituciones que venimos denunciando esto, ¿no? Desde el colegio profesional se han generado foros, espacios de covisión, se vienen generando documentos, instancias donde en términos como estas que están generando las compañeras, volvemos a poner una vez más sobre la mesa la denuncia de las condiciones laborales. Y también SICOP, el otro día le veía un informe, 10.000 somos los trabajadores de la salud que contrajimos COVID. Y casi 50 personas, hasta hace una semana eran 48, en estos días seguramente aumentó, son los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que se murieron por COVID. Muertes que podían ser evitables, si había recursos suficientes y si se hubieran dado las licencias. Y eso no puede ser bajo ningún punto naturalizado. Estas cifras, por supuesto, nos indignan, nos duelen, y por supuesto nos remontan a la compañera Laura Iglesias, que fue asesinada, el femicidio de Laura Iglesias, que fue asesinada en el marco de un proceso de trabajo donde había puesto su recurso, su propio auto también para realizar una entrevista de trabajo, ¿no? Las compañeras sintetizaron, al Estado le dijeron, tu ahorro es nuestra muerte, ¿no? Los impactos objetivos y subjetivos que tienen en nuestros cuerpos, singulares y colectivos, de la precarización. Y por supuesto, esta precarización adquiere expresiones particulares en la población LGTBQ y en las mujeres porque tenemos padecimientos particulares, y esto no son expresiones del feminacismo ni de luchas baratas, sino que son expresiones concretas que arrojan los datos de que las personas trans tienen como expectativa de vida los 40 años, que una mujer es asesinada en la Argentina cada 30 horas, en la Argentina. Eso también se expresa en que las mujeres tenemos 4 horas de trabajo, el trabajo formal, el trabajo doméstico, el trabajo en las organizaciones, porque somos las mujeres las que están casi siempre al frente de la olla, y las mujeres al cuidado de adultos mayores o de referentes de la familia, ¿no? Y bueno, esto para pensar la precarización, o un último elemento, perdón, otro aspecto que invisibiliza la precarización es que en esta dimensión de lo esencial, el gobierno también jugó con un discurso bastante perverso, ¿no? En principio porque nos trae a que hay trabajadores que son esenciales y trabajadores que no. Y en realidad lo que nosotros decimos es que el trabajo es esencial, porque si no accedemos al trabajo no tenemos el dinero ni las posibilidades para reproducir la vida. Entonces, con este discurso de lo esencial, lo que hace es volver a fragmentar la clase trabajadora. Y en lo particular del trabajo social, nos remite a esta condición, lo de lo esencial y lo heroico, ¿no? Digamos, la doble nominación. En lo particular del trabajo social, la condición de esencialidad nos remite a esta diada de debate que Yamamoto nos convoca sobre mesianismo y fatalismo, ¿no? Evocando a esa expresión de la profesión positivista y conservadora, ¿sí? Y esto después es expresado por compañeras de la manera más compleja. Dice, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer porque estamos en pandemia, ¿sí? Hay que estar en la plaza parada entregando, diciendo que se pongan en cola, lo hacemos porque tenemos que estar, porque bajo la pandemia se justifica todo, ¿no? Expresiones que invisibilizan,
que somos trabajadoras, que nuestro trabajo se desarrolla en un marco profesional, y como decía anteriormente, tenemos un marco normativo, tenemos un código de ética que regula nuestro quehacer profesional. Y esto debe ser una y otra vez tensionado y disputado entre las colegas. La pandemia implicó, por supuesto, reorganizar el cotidiano laboral, y este cotidiano y esta reorganización debe ser problematizada, pero lo que no transforma es el para qué de nuestra intervención, el horizonte de intervención del trabajo social. Seguir disputando por un trabajo social crítico, con autonomía profesional, donde los procesos de intervención se basan en un marco legal y con la interpelación ética como salida, es un gran desafío. Pero bueno, ya para esto va a seguir Martita. Ya termino, el último punto es recuperar un planteo de Neto, ¿no? Él refiere siempre esta frase que elaboramos mucho con las compas de la residencia, que el horizonte de intervención es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla en esa vida cotidiana que nos convoca a este quehacer profesional? Ahora les quería compartir una frase de Ferrara, ¿no? Nuestro sanitarista, que dijo: no hay un aspecto de la vida cotidiana que no sea lucha de clases, que no implique un... Es entonces su caos, su inmediatez, su aparente intención, lo que nos convoca a problematizar las verdaderas condiciones de existencia. Y esto debe ser pensado en clave. El avasallamiento de los derechos de la vida de la gente con la que laburamos implica reconocer que se está avanzando también en la precarización de las políticas públicas, pero también de nuestra propia vida laboral, que por supuesto no puede estar escindida de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida política, ¿no? Esto que el feminismo sintetizó, lo personal es político, esta falsa disociación que a veces se plantea. Es en esta compleja trama, en esta relación de fuerzas y disputas, donde identificamos qué es con las organizaciones sociales, según las miles de particularidades y posibilidades o límites que tienen los territorios, que podemos estar generando disputas por visibilizar y denunciar las determinaciones reales que inciden en los procesos de vida y de muerte en las poblaciones. Y acá hay, yo solo para mencionar 3 ejemplos, podríamos mencionar la red de profesionales por el derecho a decidir, porque si bien en la Argentina tenemos un marco normativo interesante, la verdad es que estamos muy atrasados en la implementación real de los derechos, y si no fuera por las profesionales, la red de profesionales que se conformó en un principio por psicólogas y trabajadoras sociales, son las que estamos día a día batallando para triangular que pibas que viven en una ciudad, que no tienen una atención y un servicio de ILE conformado, se traslade, le llegue el misoprostol, entonces nos vamos con el misoprostol, le llamamos el celular a la piba para tener una entrevista y garantizar que una piba no se muera en el marco del derecho a decidir sobre su vida. Otra expresión concreta, mamá cultiva, ¿no? Mujeres organizadas que vienen disputando el modelo hegemónico y mercantilizado que el uso de cannabis medicinal reduce el dolor. Está denunciando a la industria farmacológica que está operando en los procesos de salud, enfermedad, atención. Y por último, mencionar, ¿no?, a las madres de Ituzaingó de Córdoba, que hace muchos años con un mapeo colectivo y que algunas compañeras también han participado, fueron denunciando que los casos de cáncer, que la gente se estaba muriendo porque estaban fumigando. Y ni hablar Pergamino, me parece que tiene mucho para comentar, de cómo las experiencias de organización han logrado demostrar que las causales de muerte están directamente relacionadas con el modelo de producción vigente y que tienen expresiones y formas de organización en la vida cotidiana, que mientras estamos dando clase en una escuela rural, pasan mosquitos y están fumigando mientras estaban los pibes y las trabajadoras adentro de las escuelas. Estos ejemplos son expresiones concretas, que son en estas configuraciones y en estas organizaciones territoriales, colectivizando las demandas, que los procesos de intervención profesional con los que vamos articulando y desarrollando estrategias de trabajo, vamos disputando por una salud y una epidemiología crítica con un horizonte emancipador. Como dijo Oliva en otra de las charlas, nada empezó ni nada terminará con la pandemia. No perdamos nuestro horizonte. La lucha por un trabajo social crítico, antipatriarcal, implica una inscripción con las organizaciones sociales, con independencia de los gobiernos de turno, disputando una vida digna de ser vivida. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno,
¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, la verdad que es una alegría estar en Pergamino, aunque sea de esta forma. Ojalá que, bueno, que termine la pandemia y que podamos en algún momento encontrarnos. Voy a tratar de sumar a esta contundente presentación de Laura de algunas reflexiones que tienen que ver con los atravesamientos actuales a la salud, pero que en realidad se inscriben en procesos mucho más amplios y más complejos, tratando de introducir algunos elementos para que podamos pensar colectivamente lo que llamamos la dimensión táctico-operativa del trabajo social. Cuando utilizamos este concepto de dimensión táctico-operativa, me estoy refiriendo a lo que conocemos como la entrevista, la visita domiciliaria, la construcción del informe social, la observación, y la pensamos como tácticas y no como en algún momento se ha planteado como herramientas o como la caja de herramientas, sino como tácticas que solamente pueden ser pensadas en el marco de una estrategia inscrita en los procesos de intervención profesional. Este es un poco el planteo como para problematizar desde la perspectiva crítica estas cuestiones que están inscritas permanentemente en nuestro cotidiano profesional, que hacen a las decisiones que tenemos que asumir y en las cuales, bueno, en esto hemos discutido mucho quienes venimos del campo de la intervención, digamos, nosotras, bueno, en eso compartimos también con Lala. Somos trabajadoras sociales que básicamente, bueno, sobre todo en mi caso particular, lo que más he hecho es trabajar como trabajadora social, y después de cierto recorrido de muchos años, me he acercado un poco más a la academia, buscando algunas respuestas que no estaban resueltas de los procesos de intervención. En relación a este tema, quienes hemos tratado o quienes han tratado con una trayectoria que nos antecede ampliamente, defender o sostener el proyecto profesional de la perspectiva histórico-crítica, ha quedado como un saldo siempre pendiente, es que el análisis tan súper estructural, ¿sí?, no ha dejado cabida para el análisis de lo concreto que hacen nuestros procesos de intervención. Y en realidad, en aquello concreto, ¿sí?, se presenta y se sintetiza y se materializa justamente el análisis superestructural, ¿sí? Así que bueno, quienes venimos del territorio, de los desafíos cotidianos de asumir qué hacer, creo que nos debemos también a ir hallando respuestas en el marco de la teórico, la perspectiva histórico-crítica para estas decisiones. Y en tal sentido hay un esfuerzo muy interesante de un grupo de colegas, de lo que en algún momento Neto llamó como la nueva intelectualidad latinoamericana, que han empezado a saldar algunas de estas cuestiones. Me refiero a personas como Andrea Oliva, como Manuel Mayardi, que han ido planteando algunas cuestiones que van respondiendo a estos debates. Bueno, para empezar a pensar la entrevista, la visita, cómo hacemos, ¿sí?, en esta coyuntura, los invito y las invito a pensarlo desde tres elementos, ¿sí?, que transversalizan todas nuestras decisiones profesionales. No estrictamente en la coyuntura de la pandemia, pero que claramente en la coyuntura de la pandemia adquieren aristas particulares, ¿sí?, que vamos a tratar de analizar conjuntamente. Uno de los primeros elementos más que elemento me gusta nombrar, y creo que es la forma correcta de nombrarlo como una conquista profesional, tiene que ver con la autonomía profesional. La segunda conquista que vamos a trabajar en este momento son las incumbencias profesionales, y la tercera, las medidas de cuidado de la salud, ¿sí? En relación a la autonomía profesional, si bien es una categoría teórico-analítica, que uno la escucha, que nos referencia, por ejemplo, en Marilda Yamamoto, en realidad no es una abstracción, sino que justamente es una conquista profesional que viene a respaldar nuestros procesos de intervención. ¿Y por qué digo que es que respalda concretamente nuestros
procesos de intervención, porque las luchas justamente por los procesos de autonomía en el ejercicio profesional han logrado ser plasmadas, ser explícitas en los marcos normativos, ¿sí?, que regulan nuestro ejercicio profesional y que han logrado ser consensuados con los otros actores sociales con los cuales se inscribe, digamos, nuestro ejercicio profesional, ¿sí? La autonomía profesional en lo concreto está explicitada en nuestra ley nacional, en nuestra ley federal 27.072, en la ley provincial 10.751 y en nuestro Código de Ética Profesional. Me permito un segundo para leerles el artículo 12 del Código de Ética y vamos a pensar conjuntamente cómo este artículo resuelve muchas de las cuestiones o de las decisiones que cotidianamente tenemos que asumir. Este artículo dice: el profesional del trabajo social deberá y es obligado a hacer respetar su derecho a elegir, designar y utilizar la metodología, estrategias y técnicas profesionales que en cada caso considere adecuada al buen desempeño de sus funciones, ¿sí? Más allá de las críticas o algunas cuestiones en términos del vocabulario que utiliza, cuando habla del profesional el masculino, que no incluye la perspectiva inclusiva, o cuando habla de la metodología, que hoy también tenemos nuestras discusiones con respecto a lo metodológico, resulta claro en este artículo que tiene fuerza de ley, ¿sí?, que las decisiones con respecto a cómo hacemos lo que hacemos son de exclusiva decisión del profesional, y que ni la institución, ni nuestros jefes, ni nadie, digamos, que esté jerárquicamente por sobre nuestro, tiene derecho a decidir sobre cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo, ¿sí? Esta cuestión que, bueno, puede resultar una obviedad, piensen cómo cotidianamente en nuestros espacios socioocupacionales es tensionada, ¿sí? Y viene el intendente de turno a decir, para esta encuesta hay que hacer una visita domiciliaria, o hay que hacer X, o la visita domiciliaria tiene que hacerse en una entrevista a la oficina, ¿sí? Estas decisiones sobre cómo lo hacemos, ¿sí?, y qué táctica utilizamos para intervenir, son de exclusiva decisión del profesional, ¿sí? Y ello está interpelado y está complementado justamente con otros dos artículos que también complementan esta idea. Uno es el artículo 12, ¿sí?, del mismo Código de Ética, que explica que como profesionales tenemos el derecho de rehusarnos a aquellas acciones que entendemos no se corresponden con nuestra intervención profesional, ¿sí? Esto complementa de alguna manera la idea anterior, ¿sí?, y sitúa en el eje de la decisión el horizonte profesional como central. El tercer elemento, que está también en el Código de Ética acompañando esta cuestión que tiene que ver con nuestra autonomía, está en el artículo 29, ¿sí?, donde ratifica una cuestión que todos sabemos y que todas sabemos, pero que no necesariamente lo podemos usar cotidianamente para argumentar decisiones, y es que el horizonte profesional está ubicado en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y que cualquier decisión de corte metodológico, teórico, ¿sí?, que atente contra los derechos humanos, será plausible de ser considerado falta grave para el profesional, ¿sí? Lejos, digamos, lejos está de mi intención agregar o reivindicar, digamos, este artículo desde una cuestión punitiva, sino sumarlo como un elemento, ¿sí?, que nos puede habilitar a reforzar nuestras decisiones y nuestra aceptación o negación a determinadas solicitudes e inclusive indicaciones que cotidianamente pretenden imponernos en nuestros espacios laborales. Continuando un poco con estos tres eventos que yo quería que pensemos juntas y juntos antes de llegar a los elementos táctico-operativos, la segunda cuestión que me parecía importante introducir, en realidad, perdón, no quiero hablar en singular, porque no es que me parecía a mí a Marta, sino que todo este proceso de análisis es producto de procesos colectivos realizados básicamente en el marco del colegio profesional, que están sistematizados en
están por escrito, personalmente me sumé a ese equipo de trabajo, pero digamos, este documento que sintetiza estas discusiones es una producción colectiva de quienes en esta coyuntura somos parte del colegio profesional y que también traemos a estas discusiones nuestras vinculaciones con nuestros colegas y nuestras colegas en territorio. Bueno, les decía que la segunda conquista profesional relativa a los elementos táctico-operativos son las incumbencias profesionales, ¿sí? Aquello que sí es propio de nuestro quehacer profesional, así como aquello que no lo es. Asistimos a un tiempo, y ya Laura lo estuvo adelantando, donde nos interpelan discursos que tienen que ver con aquí poner el cuerpo, hay que ser solidarios, ¿sí? Y una sucesión, digamos, de apelativos de corte voluntarista que pretenden indicarnos qué hacer, ¿sí? La reivindicación de las incumbencias profesionales tiene que ver con saldar cuestiones de indiferenciación de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? Nuestra formación en la disciplina del trabajo social es lo que nos habilita a determinadas acciones y no a otras, ¿sí? Y hay un grupo también de acciones que no son parte de nuestro accionar. Esto está expresamente regulado en la Ley Nacional 27.072, en su artículo 9, donde, como para sintetizarlo en 4 ideas, plantea que es incumbencia profesional la participación en las diversas fases de asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y evaluación de proyectos y planificaciones, ¿sí? Piensen en relación a esto, cuántas veces la lectura de esta incumbencia profesional se recorta a una única, ¿que cuál es? La ejecución, ¿sí? Los y las trabajadoras sociales no somos meros ejecutores de políticas sociales y de proyectos sociales. Estamos formados, tenemos un recorrido, una trayectoria que nos habilita y un profundo conocimiento de la relación que nos hacen sociales. En relación a esto, justamente esta semana acompañamos a un grupo un colectivo autoconformado de colegas en Bahía Blanca, que reclama la municipalidad, no sé si habrá alguna colega de Bahía, justamente a la gestión municipal, los de participación del colectivo profesional de trabajadores sociales en el diseño de políticas, porque las políticas que de alguna manera se plantean con carácter estratégico en función de las particularidades de la pandemia, convocan al colectivo de trabajadores sociales en su fase de ejecución, ¿sí? Y entendemos, ¿sí? Tenemos, y está establecido por ley, nuestra incumbencia para participar en todas las fases preexistentes a la mera ejecución de proyectos que no tienen sentido, que no responden a las situaciones de padecimiento de los sectores sociales con los que trabajamos. La segunda de las incumbencias tiene que ver con la integración, coordinación y supervisión de equipos de trabajo, es una de las cuestiones que también hace nuestro accionar. La elaboración de informes sociales en todas sus particularidades, también es una incumbencia, en algunas situaciones reñida por otros actores sociales que se atribuye esta posibilidad, o que inclusive intentan convocar al trabajador social o a la trabajadora social estrictamente para firmar el informe social, ¿sí? Y la última de las incumbencias en esta simplificación que estoy trayendo, tiene que ver con la intervención en contextos domiciliarios, institucionales y comunitarios, ¿sí? Claramente la intervención en domicilio, en territorio, está inscrita en nuestro ser profesional, ¿sí? Corresponde, reitero, anudado a lo que venía desarrollando de la autonomía profesional, la decisión nuestra respecto a cómo se expresa y se concretiza ese tipo de intervención. Este sería la segunda conquista, el segundo elemento, que me parecía importante introducir antes de hablar de las entrevistas, de las visitas domiciliarias, de los informes. Y el tercer elemento, conquista elementos que adquiere particular relevancia en esta coyuntura, tiene que ver con las medidas de protección y prevención vinculadas al cuidado de la salud. Esto también, compañeros y compañeras,
está regulado en nuestra ley federal, en su artículo 10, ¿sí?, donde expresamente indica que para el ejercicio de nuestra profesión debemos contar con las medidas de protección y prevención garantizadas por las instituciones que nos contratan, ¿sí? Esto tiene que ver con la exigibilidad de elementos de autocuidado, así como de cuidado de la población usuaria con la cual nos vinculamos en nuestros procesos de intervención. Bueno, simplemente con la intencionalidad de darle cierto ritmo y después podemos volver sobre algunas cuestiones, retomo entonces estos tres elementos como de alguna manera un telón de fondo, como un andamiaje, mejor dicho, sobre el cual pensar ahora sí qué debate nos damos sobre los elementos táctico-operativos, ¿sí? Podemos decir, y ya Laura claramente lo explicó, que la emergencia sociosanitaria vino a reforzar las condiciones de desigualdad preexistentes, ¿sí? Nada empezó ni terminará con la pandemia, como se ha mencionado, pero claramente es una coyuntura donde hay una profundización, agudización y reprecarización de condiciones que ya existían. Esta situación ha tenido un impacto directo, díganme alguna de ustedes que trabajan como nosotras en territorio, si no estoy diciendo la verdad, de digamos, sobredimensión de la demanda, ¿sí? Claramente la agudización y la profundización de las condiciones de desigualdad ha hecho que la población usuaria de los servicios requiera de otras prestaciones y que una población que históricamente no requería la asistencia del Estado deba recurrir en función de no encontrar posibilidades de resolución por cuenta propia de su reproducción cotidiana. En tal sentido, ante una sobredemanda, una demanda ampliada, ¿sí?, y recursos que históricamente han sido escasos y que hoy lo son aún más, y que también están permeados por un discurso que los prioriza la cuestión sanitaria desde una mirada digamos, de la salud, como también explicaba Laura, vinculada a una concepción médico-hegemónica. O sea, cuando se habla que se destinan los recursos a salud, se está hablando de un tipo de salud, ¿sí? Como decíamos hoy, el respirador, bueno, todo lo que son las condiciones de medicalización de la salud, ¿sí? Entonces, en esta coyuntura de sobredemanda, de escasez de recursos, reaparece, hay una sobrecarga sobre quienes ejercemos el trabajo social en relación a exigirnos, ¿sí?, cierta eficacia o eficiencia en relación a lo que tiene que ver con definir cuáles son los verdaderos pobres o los que verdaderamente lo necesitan, cuáles son, si cumplen o no cumplen las condicionalidades, ¿sí? Porque claramente ante recursos escasos y demandas ampliadas hay que decidir a quién otorgar para generar algunas atenuantes a la crisis social que irrumpe, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, en esta tensión particular que genera la pandemia, es común, y esto es también lo que vamos recuperando, lo que vivimos nosotras y lo que vamos recuperando de las colegas, sobre todo nuestro espacio en el colegio, que viene el funcionario de turno a decir, haceme el informe, hacé la visita para ver a quién sí y a quién no, ¿sí? Entonces aquí irrumpe el cómo hacemos para hacer una visita, para hacer un informe, vamos al domicilio, no vamos, ¿sí? ¿Qué es lo que corresponde, no? Y esta pregunta ha llegado reiteradamente a quienes estamos transitando los espacios del colegio para que podamos pensar colectivamente. Quiero aclarar, antes de dar o intentar dar algunas respuestas que no son cerradas, sino que son aproximaciones que hemos podido pensar, como les decía, colectivamente, que estas cuestiones que voy a tratar de socializar con ustedes tienen que ver con cuestiones que solamente pueden ser pensadas en un contexto excepcional, ¿sí? Digo, no es que después de esto vamos a pensar las entrevistas como las estamos pensando ahora, vamos a pensar la visita con estas mediaciones, ¿sí?
vamos a tratar de otorgar algunas categorías, algunos elementos para pensar los elementos táctico-operativos en esta coyuntura particular de la pandemia, ¿sí? En relación a eso, recupero mínimamente porque digo, también cuando decimos, por ejemplo, entrevista, podemos pensarla desde muchas perspectivas, ¿no? En la perspectiva histórico-crítica entendemos la entrevista como un proceso dialógico, un proceso de encuentro dialógico entre quienes ejercemos el trabajo social y la población usuaria de los servicios, en el marco de la cual, de alguna manera, entran en diálogo dos visiones del mundo, ¿sí?, para problematizar una situación de padecimiento concreta que se materializa en una demanda. En estos dos encuentros de visiones del mundo, quienes ejercemos el trabajo social, aportamos, ¿sí?, nuestra formación teórica en relación a la deconstrucción de esta problemática, aportamos nuestras competencias profesionales y aportamos también en esta lectura nuestro posicionamiento ético-político. La conjunción de estos tres elementos posibilita procesos de diálogo con la población usuaria, en el marco del cual otorgar otros elementos para desnaturalizar y problematizar las situaciones que transitan y pensar posibilidades de resolución o de abordaje. Cuando hago esta aclaración, digo porque no todo el mundo pensamos, no todos en trabajo social consensuamos en lo que es una entrevista. Una entrevista es también un espacio donde uno facilita información, brinda información, pero no se agota en eso, y tampoco la entrevista podemos leerla desde las incumbencias profesionales en términos terapéuticos, porque eso sería la entrevista, por ejemplo, de otras profesiones como la psicología, ¿sí? Bueno, retomando un poco entonces esta noción de la entrevista como este encuentro dialógico entre quienes ejercemos el trabajo social y la población usuaria, nos preguntamos, ¿sí?, colectivamente, ¿es posible hacer una entrevista por teléfono? ¿Puedo construir ese diálogo? ¿Puedo de alguna manera aportar en esa desnaturalización de la problemática para pensar con los usuarios, con las usuarias sobre los que les está pasando? ¿Esa es una entrevista? Y bueno, en realidad no tenemos una única respuesta, no hemos podido construir una única respuesta, pero algunas cuestiones como para poder pensar es que cuando generamos este diálogo, que a veces la única posibilidad de diálogo con la población usuaria es mediante una comunicación telefónica, o algún otro medio virtual, tenemos que, de alguna manera, ser capaces de dilucidar si las dimensiones básicas de la entrevista están presentes, si esta posibilidad de encuentro, de diálogo, está aconteciendo. Si ello no está aconteciendo, ¿sí?, no es que no tenemos que hacerlo, sino que tenemos que decodificarlo, que entenderlo como una acción profesional que no está igualada a la entrevista, ¿sí?, pero que sin embargo sigue siendo una acción profesional que puede dar cuenta de un recurso para resolver una demanda profesional o viabilizar una demanda a la población usuaria en esta particular coyuntura de aislamiento, ¿sí? Digo, no sirve la comunicación telefónica, sí que puede servir, ¿sí? Sí que responde, pero que tenemos que tener ese cuidado, ese resguardo ético, ¿sí?, de no igualarla, de no mirarla desde la asimetría, desde una asimetría o desde una igualación con lo que es el proceso de entrevista. Podemos pensar, nos han planteado otros colegas, otras colegas, en generar una situación de entrevista que se dan situaciones de profundidad en la comunicación, que realmente podemos tratar cuestiones que tienen que ver con la desnaturalización, con problematizar, con pensar conjuntamente posibilidades de abordaje, de resolución de esta situación. Hay colegas y comparto también que hay situaciones que esto puede darse, y nosotros tampoco podemos negar que la entrevista puede, digamos, no podemos asegurar que una entrevista no puede realizarse por teléfono. Si uno puede garantizar determinadas condiciones de intimidad, de permanencia en la comunicación, de posibilidad del otro, de la otra, de hablar con confianza, con tranquilidad, quienes ejercemos el trabajo social responder de la misma manera.
Si esas condiciones mínimas de comunicación las podemos garantizar, podemos hacer una entrevista por teléfono, ¿sí? Pero tenemos que garantizar esas condiciones. Y lo que nos preguntamos, quienes trabajamos en las oficinas, que hoy ya relataba Laura cómo son, si hay oficinas que habitemos los trabajadores sociales que nos brindan esas condiciones, es una pregunta, y también si los escenarios de la vida cotidiana de la población con la que trabajamos garantizan condiciones, ¿sí? No digo que no sea una posibilidad, digo que tenemos que tener todos estos resguardos para igualar una comunicación telefónica con el proceso de entrevista, ¿sí? Digamos, entonces, ¿cuáles son las alternativas si la entrevista en general se termina constituyendo el elemento central para la formación de informes que viabilicen demandas que sabemos que la gente necesita y que nosotros nos sentimos interpelados a dar respuesta? Yo les cuento, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en Patronato de Liberados. A mí me llega un oficio pidiéndome un informe social de una familia receptora, ¿sí?, para ver si esa persona que está en contexto de privación de libertad, con una enfermedad de base respiratoria, ¿sí?, puede irse a su casa, ¿sí? O sea, yo necesito hacer ese informe, porque es un derecho que tengo que garantizar a esa persona, ¿sí? Entonces tengo que pensar cómo lo hago, no es que no lo tengo que hacer, ¿sí? Lo que tengo que pensar cuáles son las mediaciones en las formas clásicas que yo lo hacía. ¿Qué hacía yo antes? Hablaba con la familia por teléfono, acordaba un horario, iba, me sentaba, conversábamos, tomábamos mate, pensábamos cómo podíamos hacer para recibir a esta persona privada de libertad en su casa, ¿sí? ¿Cuáles son otros elementos? Bueno, una de las posibilidades, de las alternativas en esta coyuntura es entrevistas programadas en la institución, ¿sí? Que la institución, cuando la institución nos permita garantizar todas las condiciones de cuidado, ¿sí? El espacio institucional, ¿sí? Yo, como todas y todos los trabajadores sociales, no soy amiga de las oficinas, a nosotros nos gusta el barrio, nos gusta estar con la gente en su territorio, ¿sí? Pero nosotros no podemos manejar los espacios del otro. Ahora sí podemos garantizar condiciones de cuidado y exigir condiciones de cuidado en nuestros espacios socioocupacionales, que le permitan a esa persona con la que trabajamos acercarse y ser escuchada, y ser atendida, y responder a lo que necesita. Esa es una alternativa que podemos pensar. Otra alternativa, ¿sí?, que también podemos recurrir, es al intercambio de información entre colegas con los cuales territorialmente compartimos el trabajo. Yo voy por Patronato, pero va mi compañera trabajadora social por la municipalidad, va la trabajadora social de salud, acompañamos en las mismas familias, porque digo, la gente que está con causas penales sabemos que está atravesada por la pobreza, porque en este país una causa penal, alguien que tiene plata no tiene nunca, ¿sí? Y menos que va al patronato, ¿sí? Entonces, en un mismo territorio nosotros sabemos y nosotras sabemos que convergemos varios compañeros y colegas trabajadoras sociales. Otra de las formas de construir las entrevistas son en diálogos entre colegas, ¿sí? Digamos, proveernos, compartir información, compartir datos, compartir el análisis, pensar colectivamente esa respuesta que desde un espacio particular tiene que darse. Y otro de los elementos que por ahí pensamos también es la recuperación de registros previos leídos en clave de esta coyuntura. En general, a la mayoría de las familias, nosotros de algún lugar las conocemos. Sigo pensando de Patronato porque es mi lugar. A esa persona que hoy por hoy le están dando el derecho a salir por el contexto de COVID, porque tiene una enfermedad respiratoria, posiblemente alguna vez gestionó una salida transitoria. Y yo ya conozco a esa familia, ya hice un informe, hace un año. Sí, está bien, no voy a mandar el informe de hace un año sin ninguna mediación, pero con el informe que tengo, hablando por teléfono con la familia, reconstruyendo eso que pasó, leyéndolo en clave de este contexto, tengo los elementos para hacer un informe, ¿sí? Bueno, esto por ahí, estas discusiones son las que hemos pensado en relación a entrevista. Algo más les comparto, no me quiero extender con respecto a la visita domiciliaria. Nosotras y nosotros, habitualmente, una de las cuestiones que más se tensionan en relación a la visita domiciliaria es el autocuidado. O sea, no voy a la casa de las personas para no contagiarme,
con la antítesis que nos súper caracteriza, no me importa, voy, me contagio, me la banco, ¿sí? Estas son como las dos tensiones. Yo les voy a aportar, que obviamente les recuerdo que no lo pensé yo, sino que lo pensamos colectivamente, escribimos colectivamente. Nosotros no podemos pensar si voy o si no voy por mí. Nosotros tenemos que pensarlo desde el cuidado de la población usuaria, ¿sí? Cuando nosotros estamos tocando el timbre, irrumpiendo en el domicilio del otro, lo que no estamos garantizando es el derecho al cuidado de la otra persona. Y eso es responsabilidad profesional. Me meto yo al domicilio del otro, que me tiene que abrir, necesita mi informe para que el marido salga de la cárcel. Esa es mi responsabilidad de meterme en su casa, ¿sí? Y nosotros no podemos sobreexponer a la población usuaria a el riesgo del contagio porque nosotros decidimos ir a la casa, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que pensar es la condición del cuidado de la población usuaria, que seguramente tiene condiciones de mayor fragilidad en salud, porque sus condiciones de salud están deterioradas, su alimentación es insuficiente, seguramente hay problemas respiratorios por las condiciones de vivienda. Entonces, guarda cuando voy a la casa, ¿sí? Porque ahí yo, ¿sí?, estoy poniendo en riesgo al otro. No pasa porque no me estoy cuidando yo y me inmolo porque soy la trabajadora social que se anima a hacer cualquier cosa, ¿sí? Este es un elemento importante. Y lo último, en relación a los informes sociales, en realidad, hacer un informe social en pandemia lo podemos hacer. ¿Quién no se puede sentar con una computadora a escribir? Lo que no podemos hacer, digo para no confundirnos teóricamente, es, digamos, la recuperación de las fuentes de información para el informe, ¿sí? Pero ya estuve por lo menos compartiendo algunas reflexiones sobre otras formas de recuperar la información que no necesariamente se recorten a la perspectiva clásica en relación a la entrevista y a la visita domiciliaria. Entonces el informe social lo voy a hacer como siempre, sentada en la computadora o la máquina de escribir. No, eso era antes. Yo escribía con máquina de escribir, no lo voy a hacer sentada, lo voy a hacer como siempre sentada en la computadora, pero tengo que tener el cuidado ético de explicitar mis fuentes de información en su construcción, ¿sí? Eso tiene que estar explicitado. Ese es el resguardo, digamos, en el marco de la pandemia. Bueno, compañeras y compañeros, espero no haberme prolongado mucho. Por ahí lo último que les quería decir es que esta realidad, estas nuevas demandas que irrumpen en el marco de la pandemia, están interpelando fuertemente nuestros saberes, nuestras prácticas, y que lo que nos queda ante ello es fortalecer nuestros esfuerzos analíticos colectivos para garantizar nuestra presencia. Lo que sí no podemos hacer los y las trabajadoras sociales es en esta coyuntura darnos en retirada. Tenemos que estar analíticamente y reflexivamente interviniendo. Ese es un poco el planteo y la síntesis de estas discusiones que nos hemos estado dando. Por ahí creo que Lala ya le había pasado a Andrea. Hay un documento cortito, son 22 páginas, que sintetiza un poco, seguramente está mucho mejor, esto que yo les estuve contando. Y bueno, por ahí nuestra pregunta para el debate tenía que ver cómo ven ustedes en el cotidiano profesional estas situaciones, queremos escucharlos, si lo que planteamos también tiene que ver con lo que ustedes respiran, sienten cada día siendo trabajadoras y trabajadores sociales. Un poco ahora la idea es abrir ahí, no sé, las compas que están ahí como más en la organización, si querían traer algo, pero nos parecía necesario esto, ¿no? Escuchar un poco cómo están viviendo, como decía Marta, si les parece intercambiar o si les interesa alguna idea de desarrollar, aquí estamos para intercambiar. La que quiere o el que quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, algo, solamente se activa el audio y la hace.
Bueno, yo rompo un poco el hielo. En lo personal, yo soy de Junín, estoy haciendo la residencia en un hospital provincial, y creo que sí, que todas estas cuestiones que se fueron planteando son las que permanentemente estamos en análisis y permanente discusión con las compañeras. Un poco se nos complejiza organizar entre tanto caos y tanta cotidianidad, un poco las estrategias, ¿no? Estas mediaciones que hay que pensar permanentemente, que se van modificando permanentemente en base a la realidad, y bueno, y el lugar que tiene el trabajador social a nivel institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar entre los objetivos y hacia dónde queremos ir nosotros con nuestros horizontes en una institución donde estamos completamente relegadas y a su vez suelen utilizar al trabajo social según sus conveniencias, que muchas veces obviamente no tienen que ver con la mirada o el horizonte nuestro? Está buenísimo esto que trae Lu, solamente una línea, y lo que se me ocurre pensar es esto. Por un lado, muchas veces, digamos, marcar una posición ético-política, ¿no? Como mencionaba Marta, es un desafío en las instituciones, y la verdad es que también hay algo que hay que explicitar, es que a veces estos posicionamientos no siempre se comparten con compañeros de las mismas profesiones. Dentro del trabajo social, con los servicios sociales, confrontamos a veces con discursos muy hegemónicos, muy conservadores. Entonces ahí para mí, Lu, una estrategia, digamos, del proceso es identificar quiénes son estos quiénes, con quiénes esas estrategias son posibles de ser pensadas, ¿no? Entonces ahí vuelvo a lo mismo, si en el territorio hay organizaciones que están dando ciertas estrategias en relación a esos procesos, dentro de otros servicios, quiénes están como configurando ciertos debates, ¿no? Ahí me parece que el análisis situacional, de identificar actores que tengan un horizonte político y ético-político en el mismo horizonte, siempre suele ser como un margen para el desarrollo del cuidado de esta vida laboral que traía Marta, ¿no? En el doble sentido, de las personas con las que laburamos para garantizar el acceso a determinadas prestaciones, pero también nuestros como trabajadores, porque somos muchas veces fusil de batalla muy fácil, ¿no? Dentro de los hospitales estamos con una condición de vulnerabilidad muy fuerte. A mí me pareció, la verdad, que muy útil para lo cotidiano lo que planteó Marta en cuanto a la posibilidad de recurrir a otras estrategias, como por ejemplo hablar con otros colegas que están interviniendo, porque es verdad, todos estamos atravesados o hemos estado atravesados por esta multiintervención que tienen las familias. En contextos habituales, por ahí nos encontrábamos 2 o 3 colegas en una mañana en la misma vivienda haciendo una entrevista. Y otra cosa de poder posicionarse frente a nuestros superiores, digamos, aquellos que nos encargan esta tarea, porque me parece a mí que todos ellos quieren como la exclusividad, ¿no es cierto? Todos quieren, no, anda vos y fíjate vos, porque lo que podés ver vos por ahí, no sé si por ahí a algunos de los compañeros y compañeras acá presentes les pasa lo mismo. A veces hay un montón de informes de otros colegas y bueno, pero tenés vos que volver a ir, y eso, bueno, también nosotros posicionarnos en defensa de esto. Bueno, mirá, es un informe con la misma calidad que puede tener un informe presencial, obviamente leído en este contexto, ¿no? Eso la verdad que me pareció bueno, porque muchas veces nosotros también estamos medio como a veces muy obedientes a esta cuestión de no, pero yo lo tengo que hacer yo, lo tengo que producir yo, y cuántas otras herramientas hay posibles, un montón de recursos y un montón seguramente de colegas que han estado interviniendo. Hola gente, ¿se escucha?
No sé si se escucha. Sí, buenísimo. Ah, bueno, como yo soy estudiante de la Facultad de Trabajo Social de acá de la UNLP, terminando la licenciatura y bueno, en tercer año del profesorado. Me gustó cómo expusieron, la verdad que fue muy claro. Hay cuestiones que me pongo a pensar, ¿no? Siendo como estudiante, futuro profesional, digo, primero y principal, en relación al rol que cumple la trabajadora social, en principio porque, bueno, siempre nuestra carrera estuvo relacionada a que la única que cumple la función es la mujer, y cómo vemos la doble precarización, no solamente en las condiciones de trabajo que están, porque lo vengo notando por compañeras, por compañeros, y segundo, esta cuestión de que decía, creo que, no sé si, no me acuerdo de los nombres, perdón, no sé si era la primera o la segunda, que decía, bueno, sí, tenemos que trabajar en estas condiciones y a la misma vez llegamos a casa, tenemos que seguir haciendo, no sé, la función de familia, mamá, pareja, etcétera. Pero también me parece interesante en la segunda exposición esto, ¿no? Las tácticas operativas y cómo tuvieron que readaptarse al contexto en el que estamos. Esto de, por ejemplo, que decían, bueno, podemos hacer una entrevista a través de un teléfono, una videollamada. Primero hay que ponernos a pensar de que hay un montón de familias que quizás se quieren entrevistar o se quiere seguir continuando el acompañamiento por la situación en la que están, y a veces no se puede porque no tienen un teléfono. Eso yo, por ejemplo, estoy acá en la mesa barrial del barrio donde vivo, y notamos eso. Por ejemplo, hay gente que no tiene, por ejemplo, un teléfono, entonces tienen que seguir con una asistencia médica, que tiene que ir la trabajadora social, lo que sea. Primero y principal, acá en el barrio no hay trabajadora social. La directora del CAPS es creo que es la dentista. Entonces, ahí vemos ya cómo está completamente el sistema de salud devastado, precarizado. Digo, hay que, y más allá de volver a las tácticas operativas, es ver, de momento el sistema de salud está descontrolado, devastado. Digo, pero ahora hay que volver el post pandemia, que lamentablemente va a ser como la nueva realidad, la que estamos transitando. Eso también me parece interesante para poder pensar, por ejemplo, no sé, una visita domiciliaria. Digo, va a tener esta cuestión de, bueno, voy, hago la entrevista, pero tenemos que tener demasiados cuidados, pero hay que ver también si la otra persona se está cuidando o no. Digo, es muy complejo, muy complejo. ¿Me escuchan a mí ahí? ¿Se escucha? Bueno, yo pensando en todo esto, que los aportes también de este debate, me preocupa, bueno, digamos, cómo se multiplicó nuestra tarea, ¿no? Y no se abrieron nuevas fuentes de trabajo, o sea, estamos dialogando con la población. Yo trabajo en salud, en un hospital, estamos dialogando con los diferentes niveles de hospitales, a ver cómo van reprogramando, cómo van probando, intentando, vuelven para atrás con las atenciones. Todo esto lleva a tener que transmitir claramente el mensaje a la población, y nos estamos ocupando mucho los servicios sociales de eso, más todo lo que, obviamente, lo que plasmaron acá Laura y Marta. Me preocupa también esto de la no regulación, ¿no? del trabajo en casa, digamos, las 24 horas de tener que estar recibiendo la notificación de los nuevos hisopados positivos, porque de ahí va a salir una familia que va a estar necesitando ayuda alimentaria, te cae viernes a la noche, 5 positivos de COVID, tenés que estar en contacto, tenés que tener, digamos, esto de ejecutar, ¿no? De ejecutar, de no poder dar tiempo a los procesos, a pensar. Y me preocupa mucho esto de la post-pandemia, que por ahí, digamos, desde el gobierno hablan de volver a la normalidad, y no va a ser una normalidad porque, digamos, a nivel demanda y a nivel de nuestro trabajo, tenemos a la gente replegada en sus casas y todas esas demandas de salud interrumpidas, todos esos tratamientos de sus hijos, de ellos mismos, de los trabajadores, respecto de la atención de la salud. Cuando esto se empiece a normalizar, entre comillas, un poco,
va a ser un embudo que ahí, digamos, no van a alcanzar los recursos, no vamos a alcanzar como profesionales para poder dar respuesta, ¿no? Sin poder ampliar, digamos, también el recurso humano. A mí me preocupa mucho eso, lo que nos espera también cuando no se empiecen de alguna manera, entre comillas, a normalizar los servicios, los segundos y los terceros niveles de atención. No sé si fui clara, pero eso me preocupa mucho. Sí, súper contundente. Martita, ¿estás queriendo hablar? ¿Estás silenciada? Súper contundente, Ángeles, me parece que está bueno y un poco recuperando lo que traía también el compañero, solo 2 comentarios. Marta, si estás queriendo hablar, estás muteada. Solo digo una línea y te doy la palabra, o a quienes quieran seguir. Por un lado, digamos, yo en el año 2004 empecé a trabajar como estudiante, a participar como estudiante en las inundaciones de Santa Fe. Vieron que se acuerdan que fueron muchos años de inundaciones con consecuencias tremendas. Y el discurso oficial era el mismo: hay que volver a la normalidad. Y la verdad es que la normalidad en el capitalismo es un sistema que aumenta las condiciones de pobreza, de precarizar la vida de los trabajadores, como dice Ángeles, ¿no? Sumamente saturadas, y también es un sistema que está pensado en relación a la salud, en relación a la muerte y a la enfermedad, y no a la vida. Entonces, lo que también tenemos que estar como muy claras es que no volvemos a una normalidad, que ese cotidiano debe ser problematizado, y sí tenemos claro que se viene un contexto de un profundo aumento de la pobreza y de precarización de las condiciones de vida. Entonces, por supuesto, exigir el mayor aumento de contratación es indispensable, porque el gobierno, ¿se acuerdan que cuando empezó la pandemia largó formularios para que nos anotemos incluso hasta como voluntarios y como trabajadores? A profesionales de las ciencias sociales a nadie le llamaron para ir a trabajar, están solo cubriendo cargos médicos. Entonces, atención a disputar esta no normalidad de la muerte y de la enfermedad, que es la concepción hegemónica. Sí, no, yo quería aportar algo más, perdón, pero me tuve que pasar al celular porque me anda mal la compu. Lo que traía la compañera que hablaba antes, Lala, y bueno, me parece que también fue un poco la línea de lo que se viene planteando. Nosotras como profesión del trabajo social, tenemos la particularidad que la historia de nuestra profesión, por todas las determinaciones que hacen a la misma, ha sido habitual que otras nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Una profesión que ha logrado, digamos, de alguna manera pensarse, profundizar debates, pero que a la hora de los procesos de intervención, ¿sí? Sigue prevaleciendo esta característica histórica de que otros opinan sobre lo que tenemos que hacer. Ustedes piensen, por ejemplo, cuando tiene que tomar una decisión, no sé, un pediatra, una psicóloga, no hay ningún otro profesional o funcionario, ¿sí?, que se le ocurra decirle cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Una de las únicas profesiones a quienes los demás nos dicen lo que tenemos que hacer es el trabajo social. Y esa resistencia y esa construcción de ese posicionamiento y esa defensa de esa autonomía para decidir, la tenemos que construir nosotros colectivamente, porque si no, habilitamos, digamos, la persistencia de formatos de avasallamiento y de irrupción en esto de que como de lo que se habla es de lo social, cualquiera puede hablar y cualquiera puede decir qué hacer. ¿Alguna vez escucharon a un funcionario que le diga a la pediatra hacer, no sé, tomarle la presión a este chico, niño o niña? No, a nosotras, ¿cuántas veces nos dicen andá a hacer el índice social? O andá a hacer la visita domiciliaria, ¿sí? Y esa reivindicación y esa reconstrucción del espacio y del posicionamiento no es individual, ¿sí? Es colectiva y tenemos que sostenerla desde donde cada una de nosotras y de nosotros estamos trabajando. Y tenemos como piso, como respaldo, la legislación, que es poco tener la legislación, porque no es lo mismo decir que no, porque no, a decir que no argumentado, ¿sí?, en un marco normativo nacional, ¿sí? Eso era.
Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a las expositoras, a las colegas y bueno, un saludo de acá desde Tandil, al resto del grupo que está acá participando. Me sale el nombre de mi hijo, yo me llamo Cecilia Pérez, pero efectivamente compartimos los artefactos en la casa, como muchas, y cuando ingresé vi que en verdad estaba ingresando con su nombre. Bueno, yo soy docente en la carrera de Trabajo Social acá en Tandil, en la UNICEN. Recientemente estuve vinculada a un cargo de instructoría en una residencia, la primera residencia multidisciplinar acá, que se abrió en Tandil hace 3 años. Bueno, transité en ese rol que para mí desconocido y en un campo socioocupacional en el que no tenía experiencia, así que bueno, mi experiencia la hice de grande. Bueno, fue una experiencia muy rica, pero bueno, en verdad me parece muy interesante todos los elementos que plantearon las compañeras y toda la multiplicidad, digamos, de las dimensiones desde donde intentaron abordar la particularidad del espacio, del lugar de trabajo, estando además activas, ¿no? Que no es una cuestión menor, estar activo, digamos, y en presencialidad en el lugar de trabajo hoy, cuando, bueno, un montón de otras áreas, que si bien no las coloca en una situación necesariamente de ventaja, bueno, ustedes los atravesamientos son distintos y la verdad es que han demostrado, ustedes y un montón de colegas, digamos, están demostrando realmente una capacidad de poder estar trabajando y reflexionando al mismo tiempo, que es súper valorable. Y después yo pensaba que si estuviese Marinda Yamamoto por acá, estaría muy contenta de que profundizaron en todas las dimensiones, desde lo ético-político, realmente los aportes de Marta en cuanto a algunas, digamos, sugerencias normativas me parece totalmente contundentes en este momento, especialmente atender las incumbencias y en el marco, digamos, de un código de ética me parece realmente muy propicio, digamos, tanto para los derechos como trabajadoras, trabajadores, y al mismo tiempo en el amparo de los derechos de la población usuaria. Digo, me parece que hoy más que nunca, si bien parece una frase un poco trillada, más que nunca me parece que, como bien decía Marta, el análisis teórico, analítico, reflexivo, y de la situación concreta en la que ustedes están atravesando, el día a día, digamos, en vivo, que hace muchas veces que uno no pueda tener la claridad necesaria como para tomar cierta objetividad con las situaciones y realmente poder estar planteando intervenciones críticas, reflexivas. Eso me parece realmente que los coloca a los y les trabajadores de salud en un espacio, digamos, de un saber hacer, digamos, muy, muy importante en este momento. Entonces digo, bueno, me involucré con esta actividad porque me parece que como sujetos trabajadores activos en este momento realmente tienen seguramente un plus y un montón de otras cuestiones para aportarnos a los que de alguna manera estamos o hemos elegido más el mundo, si se quiere, de lo académico. No sé, creo que todos los temas son como nos dejaron resonando en un montón de cuestiones. Qué bueno estaría pensar en seguir reuniéndonos. Y no, solo una cosa por ahí me gustaría aportar, no sé si aportar, digo, sino
retomar a partir de lo que, bueno, me parece fundamental una de las cuestiones que señalaba la compañera en cuanto a que no se están equiparando bajo ningún punto de vista el ingreso de fuerza de trabajo y del ingreso, digamos, de la apertura de cargos. Eso me parece realmente que coloca un elemento fundamental, vinculándolo justamente con esta sobredemanda, ¿no?, de la que además también daba cuenta Marta. Y por otro lado, en eso, digamos, me parece que se hablaba digamos, de alguna manera los aportes que han ido haciendo en los documentos del colegio, en esto de cómo readaptamos los elementos táctico-operativos. Me parece que es importante siempre ponerlos en tensión, ¿no? Es decir, no una adaptación que tenga que ver, digamos, con fortalecer tendencias que también ya conocemos y las que de alguna manera vienen a ser, digamos, funcionales también una forma de seguir precarizando el trabajo. Es decir, seguimos haciendo, pero lo seguimos haciendo con una conciencia necesaria que tenemos que lograr hacer, de decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a hacer una entrevista por una llamada telefónica? Entonces me parece que esa readaptación siempre es bueno pensarla, digamos, desde, por ejemplo, si hoy la reconfiguración del trabajo, la readaptación o las condiciones de excepcionalidad que hacen que tengamos que llevar adelante una entrevista por teléfono, nos tiene que hacer pensar en cuáles son los nuevos instrumentos o medios de trabajo que estamos necesitando. Porque yo creo que eso lo que nos va a colocar es en poder, digamos, no quedarnos en una posición de sumisión a las nuevas emergencias o a las nuevas necesidades del proceso de trabajo. Y entonces, bueno, quizás hoy tengamos que empezar a colectivizar necesidades como celulares, el uso de celulares, la cobertura de los datos móviles, y bueno, esa no sé muy bien la jerga, pero bueno, que tiene que ver, digamos, con, bueno, hoy se está discutiendo el Internet como servicio público, digamos, un montón de cuestiones que por supuesto que no se me ocurren a mí sola, sino que son parte de un contexto donde la clase trabajadora ya empezó a colocar, digamos, las nuevas necesidades. Y nosotros lo tenemos que hacer pensando, digamos, en esos insumos como medios de trabajo y como elementos donde uno puede sustanciar su proceso de trabajo y de intervención. Así que bueno, nada, voy a cortar acá porque las que me conocen saben que soy un plomazo. Bueno, un beso, un abrazo a todos. Laura y Marta, si bien nosotros vamos a compartir el material que ustedes mandaron a través del mail, por ahí si quieren poner en el chat algunos de los links o de algo que nos remita a esos documentos, por ahí si es la página del colegio, si quieren por ahí compartir eso. Buenísimo, confieso que estuve intentando en un momento, me cuesta escuchar y escribir a la vez, en un momento intenté, no soy muy buena adjuntando, Marta, capaz que vos sos más tecnológica que yo, porque reconozco que no sé en este chat adjuntarlo. Sin embargo, voy a poner la página web del CATSBA, donde se accede directamente, y me comprometo, y nos comprometemos con Marta, algo de esto ya habíamos hablado, a enviarles por un mail a las compañeras, donde muchas se escribieron, para que les repliquen en adjunto por correo los documentos que estamos haciendo referencia. Quiero hablar un poquito, ¿puede ser? No sé si me escuchan. ¿Sí? Bien. Bueno, soy Rosana Bonacalza, social, como todos. Lamentablemente me perdí gran parte de la charla, especialmente cuando habló Marta, pues bueno, no me andaba muy bien Wi-Fi y los datos no me permitían con el celular.
simplemente por ahí quiero comentar algo, una cuestión personal que lo estoy viendo como bastante a menudo. Esta cuestión que tenemos que constantemente reivindicar nuestra profesión, tenemos que cargarlas al hombro y decir, es que no lo decimos en realidad, pero lo pensamos, lo compartimos con las colegas. Yo no soy notificadora, no soy quien va a llevar el turnito, no soy quien va a llamar o acomodar las historias clínicas, quienes están en salud, no soy quien le va a buscar al paciente al pediatra. Entonces constantemente estamos tratando de poner en ese pedestal que merece el trabajo social desde hace unos cuantos años la profesión. Necesitamos constantemente hacerlo y escucho a varios y a varias colegas, como se dio quizás en este momento, de esto, como hablaba Marta, de las incumbencias. ¿Por qué tenemos que recordar las incumbencias? Digo, no es por qué tenemos que recordar. Pareciera como que necesitamos transgredir nuestra persona, nuestro profesionalismo y pasársela a aquellos con los cuales compartimos un equipo de trabajo. En cualquier ámbito laboral, creo no estar equivocada, que nos pasa constantemente, ¿no? A quien en patronato, o el que está en salud, el que está en educación, el que está en justicia, en lo social, hasta aún en lo social, que es nuestro ámbito como de excelencia. Entonces yo me pregunto, el resto de las profesiones, yo no veo a un médico que esté tratando de ponerse al hombro su profesión, digamos, ¿no? Un psicólogo, un abogado. Entonces, es como que la remamos muchas veces con un mar de dulces de leche y buscamos la manera de decir, acá estoy, porque yo también estudié para esto. A ver, yo también me formé, tengo muchas herramientas, muchos criterios, tengo un saber muy específico. Tenemos que trabajar con perspectiva de derecho, tenemos que trabajar con perspectiva de... No es que tenemos, a ver, lo hacemos porque estamos convencidos y convencidas de eso. Yo no, sinceramente estoy como enojada un poco de todo esto, porque me cuesta compartir una mesa de laburo con otras profesiones, donde tenemos que explicarles qué es una perspectiva de derecho o una perspectiva de género, y muchas veces nos pasa con algunos colegas. Digo, probablemente acá ninguno de nosotros o nosotras seamos de esta calaña, pero pasa. Entonces, a mí me parece, y Alejandra se me está riendo, no sé por qué, muchas veces siento esto. Entonces, nuestra profesión, en comparación con otras profesiones, somos nuevas. Es una profesión nueva que se fue reinventando, que fue modificándose, que fue cambiando, que va tomando el mismo cambio que tiene la sociedad. Pero ahora digo yo, el resto de las profesiones, ¿en qué mundo o en qué sociedad trabajan? Si el sujeto es el mismo, si el niño es el mismo, la familia es la misma, entonces pareciera muchas veces que estamos mirando con distintos ojos. O sea, nuestra profesión mira con una perspectiva, con todo un contexto totalmente diferente. El resto no. Entonces ahí está donde tenemos que sacar, no sé cómo llamarlo, el titulito y decirle, desde la perspectiva del trabajo social, de derecho, y explicarle, y tomarnos 25 minutos para que puedan entender, como creo que Marta contaba esta cuestión de su tutelado por el problema de salud, digo, ¿no? Entonces, esto me hace pensar cotidianamente en nuestro trabajo, en el centro de referencia, no tenemos ni teléfono a veces. O sea, ni siquiera me puedo poner a pensar de que pueda hacer o no una entrevista telefónica. Por primera vez, no sé, Marina, que compartimos el trabajo, por primera vez
o yo hace 3 años que estoy, ahí levanto la mano, 3 años que estoy en referencia. Gestioné un subsidio desde el Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Juvenil, gestioné un subsidio para un joven que tuvo un accidente en moto y lo pude hacer a través de la Dirección de Salud del municipio. No sé si se había hecho antes, Marina. Gestionar un subsidio desde esta cuestión profesional. Logré que mi jefa, colega, firmara ese informe. A mí no me importó nada, si se podía, si no podía. El pibe necesitaba eso y yo tuve la posibilidad de hacerlo, y ahí la incumbencia profesional, como Marta decía, obviamente que la hice valer mucho, no le pregunté a nadie, digamos, yo me hice cargo de lo que estaba haciendo, porque tenía que ver con mi profesión, y lo hice. Entonces, a mí me parece que a veces, de tratar de pensar dónde estamos parados en la cuestión profesional, muchas veces también pasa por la cuestión interna, ¿no? Por nosotros mismos. Yo lo voy a seguir haciendo, por supuesto, voy a sacar capa y espada para contarle a todo el mundo de qué trata el trabajo social, de todas las perspectivas que trabajamos con el sujeto en educación. Yo no quiero ni meterme en la cuestión educativa. No, sinceramente no lo puedo hacer, no lo quiero hacer. Pero quienes estamos compartiendo una cuestión de educación, tenemos que luchar, y ahí la miro a Andrea, que está en mi pantalla allá abajo, que sé que está en educación. ¿Cuántas veces uno tiene que poner sobre la mesa a ese alumno o a esa alumna y decirle el derecho a la educación? Y a veces el mismo directivo, equipos de orientación escolar, se olvidan. Entonces digo, no sé si fue un aporte, una crítica, un enojo interno. Yo creo que esta lucha que tenemos las colegas y los colegas es un inicio de un camino, es un inicio de un largo camino que otras profesiones ya lo han transitado. La medicina, la abogacía, ya lo han transitado, y por eso hoy mi hijo el doctor, mi hijo o mi hija la trabajadora social. Yo creo que, no sé por qué, pero en este colectivo imaginario, social, no pesa lo mismo. Para mí sí. Para mí el trabajo social está por arriba de un montón de otras profesiones. Porque yo no sé si algunos profesionales miran al sujeto como lo miramos nosotros. Me parece que no. Pero bueno, nada, esto fue como un enojo, perdón, o no, o un aporte. Así que, bueno, la verdad que lamento haber perdido una parte de la charla, pero bueno, la verdad agradezco, y lo mucho poco que escuché me encantó. Y por suerte se va a transformar en algún tipo de documento que vamos a seguir releyendo y reinventando. Gracias. Está buenísimo, Roxana. ¿Sabes lo que se me ocurre? Te escuchaba y pensaba la necesidad de estar pensando la jerarquización profesional en relación a la organización del colectivo profesional, ¿no? Digo, me parece que esto que está pasando ahora, y estamos todas saturadas, seguramente estuvimos 8 horas ya frente a la compu y nos seguimos estando acá, yo digo, ¿qué nos hace estar 2 horas sentados frente a la compu? Es claramente la necesidad del encuentro, y en ese sentido el colegio, los distritos están generando foros de encuentro, o entre municipales, o entre trabajadores de espacios socioocupacionales, diversas propuestas, porque por supuesto, el posicionamiento profesional, como decía al principio, no por pensar el trabajo social en sí mismo, pero sí para pensar atravesamientos en relación a las incumbencias, también nos requiere estar pensando en las estrategias de organización para estar suspendiendo este cotidiano, lograr esto que traía Cecilia, ¿no? La síntesis entre el pensar y el hacer, lograr suspender por algún momento el cotidiano para poder reflexionar y no reproducir intervenciones técnicas meramente instrumentales, y ahí claramente eso no lo vamos a dar solo si no es en relación con otros. Así que en ese sentido, de las compas de la multicolor me parece que vuelve a hacer esto, en una expresión de la construcción en la heterogeneidad para estar garantizando momentos de cuidado de la vida laboral. Sí, yo algo que quería aportar,
por ahí escuchando a Rosana y estas últimas cuestiones, que me parece reforzar un poco el mensaje desde ningún lugar la intención de lo que se ha planteado en esta tarde tiene que ver con de alguna manera reculpabilizar individualmente a todos y a cada uno individualmente de nosotros. Esta cuestión de la reivindicación de la autonomía, de las incumbencias, poder demostrar es, como recién decía Lala, una construcción que es colectiva, y el colectivo debemos situar justamente en luchas y los procesos de un espacio social, espacios más concretos, siempre generalmente no tiene impacto en términos de resultados, ¿sí? Es como para que nos vayamos con la idea que tenemos que seguir trabajando y encontrándonos. Eso. No sé si puedo dar mi punto de vista. Bueno, yo soy Paulina, como dije al principio, soy trabajadora social. Por un lado, quiero tomar algo que dijo Laura, a la quien quiero felicitar, porque siendo activista trans, yo siempre digo que visibilizar la realidad de nuestro colectivo en el marco de estas charlas me parece muy importante, porque generalmente siempre se nos invisibiliza, ¿no? Ingresar las compañeras y compañeros al sistema de salud, cuando Laura decía, ¿no? Que se cae el techo del hospital y se ve ahora porque estamos inmersas en esta situación. Nosotras, como mujeres trans, no somos aceptadas en el sistema de salud con COVID y sin COVID. Lo que hizo el COVID ahora es poner en manifiesto y visibilizar un poco la verdadera realidad a las cuales estamos sometidas, ¿no? Y que me parece que nosotras como trabajadoras sociales, que estamos en territorio constantemente, tenemos, creo que trabajar mucho con este colectivo que sigue siendo marginado y que sigue siendo invisibilizado, y que somos nosotras. Yo por ahí también estoy atravesada por mi profesión, que es el trabajo social, y también desde el activismo, seguir visibilizando y seguir trabajando y seguir aportando, porque me parece que es importante, ¿no? No es solamente la pobreza y cuestiones, sino que el colectivo es atravesado por otro montón de cuestiones y de factores que creo que se deben seguir trabajando. Y con respecto a lo que decía Marta, yo trabajando en un programa de reeducación y reflexión para hombres con conductas violentas, donde por ahí nuestro foco está basado en el trabajo grupal, con esto de, bueno, retroceder fases, se tuvo que suspender, y a veces esto que hablan muchas compañías, cuestiones del acceso, ¿no? Hablar de Zoom desde nuestro lugar de privilegio, que por ahí todas tenemos nuestra casa, nuestra internet, nuestra computadora, que por ahí están cancheras con el tema de la tecnología. Es fácil, ¿no? Decir, hay que hacer grupos por Zoom porque cuesta, ¿no? Pero hay que entender que cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, que a veces no tiene un celular, no tiene internet, muchas veces no tiene el tiempo, pero muchas veces también se complica en esto, ¿no? En decirle, bueno, ahora tenés que apretar este botón, tenés que apretar el otro, tenés que hacer silencio. Y creo que lo que nosotros tenemos que estar todo el tiempo como poniendo en cuestión es esto, ¿no? La empatía y mirar la verdadera realidad por la que esa persona está atravesada, que no es solamente la computadora y el Zoom, sino que también tiene que ver con otras aristas, ¿no? Y cómo se complica ese trabajo y cómo esta realidad también nos pone en este atravesamiento de buscar nuevas herramientas que a veces pueden quedar lindas en el discurso, pero en la práctica y en la manera en que una trabaja, a veces, bueno, no tienen un buen resultado. Pero bueno, eso es lo que... Está buenísimo, perdón, una línea, yo soy re verborrágica, quienes me conocen saben, pero me parece que está re buena, Paulina, te escuchaba y pensaba que me parece que esto que vos mencionabas como empatía,
lo que nosotras identificamos con compañías también de las residencias, perdón que vuelva al ejemplo de las inundaciones, pero para mí son estas crisis que te extreman todo, ¿no? Y que visibilizan todo, pero hace 4 o 5 años en Mercedes, cuando yo laburaba en la Resi, las que se inundaban no era solamente la población con la que laburábamos, éramos las propias compañeras trabajadoras de Mercedes que no podían venir al hospital porque tenían 30 centímetros de agua en la casa. Entonces, ahí es empatía, eso que vos mencionabas con empatía, nosotros identificamos como reconocernos parte de la clase trabajadora, ¿no? Que algunas perspectivas en esta falsa jerarquización parecía que el privilegio tiene que ver con tener un título colgadito en el cuadro, ¿no? Y en realidad, estas cuestiones del COVID, por supuesto con condiciones materiales particulares como profesionales y simbólicas nos ubican en un lugar, pero con la clase trabajadora uno se encuentra identificada con los usuarios en esa dimensión real también, ¿no? Entonces esa identificación de velar ese falso velo de jerarquización me parece que también tiene que ser una potencia para pensar la identidad de clase en la división social, sexual y técnica del trabajo, en la que, como decía la compañera Pérez, Yamamoto ya ha aportado muchísimo como necesidad de inscripción para estar pensando un proyecto profesional y societal emancipador, ¿no? Yo me muero si está Yamamoto igual acá, te digo, Pérez, si nos está escuchando la Yamamoto acá, sería hermoso, pero vuelvo a lo mismo, me parece que estar encontrándonos, es el camino, ¿no? Nos pudimos reapropiar, digo yo, de este 24/7 al que nos somete el teletrabajo. Bueno, creo que la clase trabajadora ha usado estos también espacios como para encontrarnos y romper este aislamiento virtual al que el aislamiento es necesario, pero no impide la organización. Bueno, no sé si hay algún aporte más, algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si es así, por ahí, bueno, como para ir, lamentablemente debemos ir cerrando, porque la verdad que es un espacio de encuentro tan lindo y tan necesario. Si hay algo, me parece, bueno, me repito respecto del anterior encuentro, pero bueno, si hay algo que estas nuevas circunstancias nos permiten es poder compartir un espacio con colegas desde otros puntos de la provincia, de otros lugares, de otras realidades. Eso es algo muy, muy valioso. Y bueno, la verdad agradecerles el espacio, el nombre del espacio de trabajo social multicolor, agradecerles a Marta y a Laura la disponibilidad, la disposición para compartir con nosotros de manera totalmente desinteresada, y por supuesto también a todos y todas las compañeras y compañeros que nos están, que estamos compartiendo hoy este lugar, y bueno, por más espacios de este tipo y por seguir, al menos a lo largo de este año y hasta la venida de esta nueva normalidad, digamos, seguir encontrándonos acá por este medio. Mil gracias a ustedes, compás. Abrazos enormes. Gracias. Gracias.